Hoy y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 105, por favor. Salmo 105. Y me gustaría hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios nos esté hablando a través de su palabra. Vamos a orar. Dios, hoy te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo que hemos estado el día de hoy aquí para alabarte, para adorarte, pero también para escuchar tu palabra, Dios. Queremos que a través de esta lectura, a través de esta historia, tú hables a nuestras vidas y podamos ver lo bueno que tú sigues siendo con nosotros, Dios. Te damos gracias y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en esta sección. Recuerden que llevamos el Salmo 103 y el Salmo 104 en relación a donde me habla acerca de alabar a Jehová, ¿sí? El Salmo 105 y el Salmo 106 también están relacionados en cuanto a esta alabanza a nuestro Dios, y estos tienen que ver. Vamos a ver hoy el Salmo 105 y la próxima semana veremos el Salmo 106, y estos dos capítulos están relacionados con lo que Dios ha hecho con su pueblo, ¿sí? Vamos a estar viendo hoy, el día de hoy, que solamente veremos el Salmo 105, estaremos viendo las grandes cosas que Dios ha hecho en su pueblo y cómo Dios ha cumplido su palabra y sus promesas que ha hecho para con Dios, y Él las cumplió. Entonces hoy lo veremos de esa manera. La próxima semana estaremos viendo cómo Dios les da una oportunidad a su pueblo, aun cuando ellos fallan y cuando ellos hacen cosas en contra de lo que Dios ha establecido, y muestra el amor y la misericordia de Dios. ¿Estamos? Este Salmo 105 tiene como título, ahí en la Biblia dice: maravillas de Jehová a favor de Israel. No me dice quién lo escribió, pero algunos consideran que este salmo lo escribió David, porque en algunas Biblias, ahí en lugar del título, viene primer libro de Crónicas, capítulo 16, del versículo 7 al 22. Y es que si tú, no vamos a ir para allá, pero si tú vas allá a esta porción, te vas a dar cuenta que es el momento en que David trae el arca a Jerusalén. Y cuando él trae el arca y cuando llega al lugar que David ha preparado, David hace una oración donde bendice al pueblo. Y cuando David termina de bendecir al pueblo, empieza a dar estas palabras que ahorita vamos a estar leyendo. Desde el versículo 7 hasta el 22 son las mismas palabras que vamos a estar leyendo aquí en el Salmo 105. Entonces, si David es el que da las palabras, por eso consideran que el que escribió este salmo es igual David, ¿sí? Porque las primeras palabras son las mismas, idénticas, que David escribió en el primer libro de Crónicas cuando el arca fue traída. Y entonces voy a leer los primeros 6 versículos para iniciar. Dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. En esta primera porción, porque voy a estar dividiendo este capítulo en 4 secciones, 1, 2, 3, 4, 5 secciones voy a estar dividiendo.
Y la primera sección simplemente me hablan de 10 cosas que nosotros tenemos que hacer. Los primeros 5 versículos me hablan de 10 cosas que nosotros tenemos que hacer para con Dios. Y la primera dice así, la primera es alabar a Jehová, ¿sí? Algo que yo tengo que aprender es que a nosotros nos toca alabar a nuestro Dios. En la otra versión dice así, den gracias al Señor. Entonces, algo que tengo que aprender a hacer todos los días es alabar a Dios o darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. La segunda cosa que tenemos que hacer, ahí mismo en el versículo 1 dice, invocar su nombre, ¿sí? Y esto de invocar su nombre me habla de buscar o de ir, de hablarle, de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ¿en quién más nosotros pudiéramos tener ayuda? ¿En quién más nos podemos refugiar? Pedro llega a decir, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podemos acudir en un momento de dificultad? ¿A quién podemos acudir en un momento incluso también de alegría? Pues a Dios. Por eso, algo que tengo que hacer todos los días es invocar su nombre. La tercera cosa que tengo que hacer, en el mismo versículo 1 me dice, dar a conocer sus obras en los pueblos. En la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Y creo que esto es algo que tendríamos que estar haciendo constantemente. Que la gente pueda escuchar y ver en nuestras vidas lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. A veces, por ejemplo, hoy a través de las redes es muy fácil y es muy común poder mandar una imagen, quizás de lo que estoy comiendo, de donde estoy visitando, de lo que estoy haciendo. Entonces es muy fácil, ya ves, en Instagram, en Facebook o en cualquier tipo de redes puedes subir una historia de lo que estás haciendo, si estás viendo un juego, si estás descansando, si estás de vacaciones, lo que sea. Creo que sería una buena oportunidad que en esos lugares nosotros pudiéramos estar platicando, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces otra vez, lo hemos estado mencionando, a veces no nos acordamos en estar testificando para que los demás puedan ver que Dios está haciendo algo en nuestras vidas y que Dios también puede hacer algo en la vida de ellos. La cuarta cosa, versículo 2, cantarle salmos. Otra cosa que tengo que hacer todos los días es cantar a nuestro Dios, ¿sí? Yo creo que algo que nos gusta hacer mucho es estar escuchando música y estar cantando. Bueno, creo que algo que debería de haber en nosotros es siempre estar entonando cánticos, entonar salmos, para que podamos nosotros glorificar a Dios a través de esta manera. La quinta cosa que tenemos que hacer, dice ahí, hablar de todas sus maravillas. En la otra versión dice así, cuéntale a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Y otra vez, me habla esto de testificar. De repente a nosotros como iglesia nos corresponde estar testificando de lo que Dios ha hecho, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. No sé cuántos vinieron la semana pasada, pero la semana pasada fue un poquito diferente, porque después de estar viendo la porción, dimos oportunidad de que algunos estuvieran testificando. Y la verdad, a mí me encantó la reunión, que fue de una manera diferente. Pero escuché gente que estaba en sus casas viendo las transmisiones y que decían que se querían venir a esa hora para venir y testificar y también hablar de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Porque cuando tú empiezas a escuchar cómo Dios puede restaurar a una persona, cómo Dios puede cambiar el corazón de una persona, cómo Dios puede restaurar la vida de una persona, es algo que no es común el día de nosotros. Y a nosotros nos corresponde mencionar, que toda la gente, que todo el mundo escuche. Y otra vez, quizás si estuviéramos aquí nada más sin ninguna transmisión, sería bien difícil que mucha gente nos escuchara. Pero hoy, gracias a lo que la tecnología que tenemos, hoy podemos estar hablando en este lugar, sabiendo que se está transmitiendo
Y a lo mejor uno nos está viendo en momento, pero otros nos ven entre semana. Incluso ellos de repente lo comparten con sus amigos y hay gente que incluso que no es de aquí de nuestra ciudad, de México, y también están viendo y escuchando nuestras transmisiones. Entonces, cuando alguien habla, testifica y comparte lo que Dios está haciendo en su vida, es una manera que los demás se puedan dar a conocer de las maravillas que Dios hace. La sexta cosa que tengo que hacer todos los días está en el versículo 3. Gloriaos en su santo nombre. En la otra versión dice así: regocíjate en su nombre. Yo pensaba en esto. Algo que yo tengo que gloriarme o tengo que gozarme es que le conocemos, que es un privilegio. ¿Qué sería nuestra vida si no nos pudiéramos acercar a Dios? ¿Qué sería nuestra vida si no quisiéramos tener una relación y una intimidad con Él? Entonces, cuando yo le conozco, cuando yo sé que Él vive, cuando yo sé que Él me ha recibido, Él me ha aceptado, cuando yo sé que Él me ama, lo que yo tengo que hacer es gloriarme, es gozarme. Gracias a Dios porque soy su hijo. Es como le dijera: ¿cuánto le dan gracias a Dios que los ha salvado? Pues yo creo que todos, ¿no? ¿Cuánto dan gracias a Dios que ahora son sus hijos? ¿Cuánto dan gracias a Dios que tienen una herencia en Él? Entonces yo tengo que gloriarme todos los días. Que aunque la gente a veces no me valore, a mí no me importa, porque Dios tiene un plan precioso, específico para nuestra vida. Que aunque pareciera que no hay nada que hacer, claro que Dios nos ha escogido para algo glorioso y poderoso de parte de Él. Número 7. La séptima cosa que tengo que hacer todos los días es: alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y esto me habla de ser feliz y estar alegre. Si yo busco a Dios, mi corazón y mi vida tiene que estar alegre. Yo sé que vienen momentos difíciles. Ahorita orábamos por una familia que está pasando por un momento difícil, pero podemos estar seguros que esa persona que falleció en este momento está en la presencia de Dios. Entonces duele, pero me puedo gozar porque alguien que busca a Dios va a estar con Él para siempre en su presencia. La octava cosa dice: buscar a Jehová y su poder. Me habla de saber que el Dios puede ser algo poderoso en nuestra vida, que para Él no hay nada imposible, que Él es todopoderoso y puede cambiar las cosas en un instante. La número 9, buscar siempre su rostro. Algo que tengo que hacer es anhelar todos los días poder estar en su presencia. El querer todos los días estar con Él, sabiendo que Él tiene un propósito especial para mi vida. Mira lo que dice Proverbios 8:17. Proverbios 8:17 dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si regresamos ahí en el Salmo, te das cuenta que 3 veces se repite buscar a Jehová, buscar siempre su rostro. Entonces esto me habla de la importancia que nosotros debemos de hacer, es buscar a Dios todos los días. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito de que el hombre pudiera estar con Dios para siempre. El problema es que cuando el hombre pecó, el pecado nos separó de Dios. Y ahora Dios está trayendo una solución a través de su Hijo para que nos podamos acercar a Él. Pero aquí está lo importante, que yo necesito buscarlo. Yo necesito querer estar con Él. Yo necesito entender que no hay otra manera de vivir si no es con Dios. Por eso creo que en estas 3 ocasiones que se dicen: alégrense en los que buscan a Jehová, buscar a Jehová y su poder, y buscar siempre su rostro, me incitan o me mueven a esa manera. No hay otro lugar donde yo quisiera estar o anhele estar más que en su presencia. Y por último, la número 10 dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios.
y de los juicios de su boca. Algo que yo tengo que aprender es, o más bien hacer, más bien todos los días, es recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho en mi vida? Me ha rescatado de mi condición en la que me encontraba. Algunos Dios los rescató de un problema. Algunos Dios los rescató de vicios. Algunos los rescató de la muerte. Algunos los rescató de la idolatría. Algunos los rescató de estar arruinados. Y yo tengo que recordar lo que yo era. Porque cuando yo entiendo lo que yo era, puedo aprender y recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y no es para lamentarnos, no es para vivir en el pasado, no, es para ver el amor de Dios, es para ver la fidelidad de Dios y el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces yo me pregunto, hoy vamos a estar viendo unas cosas, pero yo me pregunto es cómo Dios pudo poner su mirada en nosotros o en mí. Yo me pregunto por mí. No había nada atractivo, no había nada bueno. Y sin embargo, Él quiso llamarme. Él me escogió. Y Él tiene un plan y un propósito en mi vida, así como lo hizo también contigo. Entonces, cuando yo tengo que hacer es recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué más ha hecho? Nos ha alimentado, nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha provisto, nos ha dado un trabajo, nos da capacidad, nos da salud. Podemos tener un negocio, un trabajo, podemos vivir día a día sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces yo tengo que ver y recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y otra vez, si los paso a que puedan testificar, claro que estaríamos escuchando testimonios impresionantes por lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Y entonces, después de estos 6 versículos que me hablan de 10 cosas que yo tengo que hacer, a partir del versículo 7 nos va a recordar lo que Dios ha hecho con el pueblo. A partir del versículo 7 voy a ir leyendo y vamos a ir recordando lo que Dios ha hecho con el pueblo, mostrando su amor, su misericordia. Y claro, mientras vamos viendo lo que Dios ha hecho en su pueblo, podemos aprender también lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y lo podemos dividir, no sé si en historias o en partes, porque es una sola historia, pero en partes para poder entender el contexto. Versículo 7, vamos a ir leyendo. Dice así. Voy a leer del 7 al 15 en esta primera parte. Dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número y forastero en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Estos primeros versículos simplemente es recordar lo que Dios hizo con su pueblo, y me manda desde un inicio, porque lo primero que vamos a ver el día de hoy es cómo Dios ha hecho un pacto. La Biblia me dice que Dios escogió a Abraham. Y recordemos, leíamos otra vez la semana pasada que Dios escogió a Abraham del otro lado del río, y que ellos estaban metidos en idolatría y todo, y a Dios le plació escogerlo porque tenía un propósito específico para Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios le da una promesa. Y vamos a leer unos versículos simplemente para recordar esa promesa. Vamos a Génesis capítulo 12.
Génesis capítulo 12. Versículo 1 y 2. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es Dios hablándole a un hombre que se llama Abraham, que se le muestra y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esa es la promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios llama a Abraham en relación a esta promesa que le ha hecho, para que salga, número uno, para llevar una nación, y dice ahí que le hará una nación grande y lo va a bendecir y va a engrandecer su nombre. En Génesis 17, versículos 7 y 8, Dios le vuelve a repetir la promesa, y mira lo que dice: y estableceré un pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y luego le dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios escoge a Abraham para este momento. Recuerden, no hay un pueblo, no hay una nación, no hay Israel, no hay nadie, solamente un hombre que ya es grande, incluso un hombre que no puede tener hijos con su esposa. Y de repente Dios le da una promesa que suena una locura: te voy a hacer una nación grande. Dios le dice que le va a entregar la tierra donde él está. Incluso no solamente dice ahí: y seré el Dios tuyo y también de tu descendencia. Después de ti, ellos van a heredar esa tierra, ¿sí? Y si vamos a Génesis capítulo 26, vamos a ir avanzando. Génesis 26, versículos 2 al 4. Dios le repite o le afirma esta palabra en Isaac. Recuerde que Abraham tuvo un hijo y este hijo se llamaba Isaac. Versículo 2 al 4 dice así: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Simplemente como referencia, Dios le habló a Abraham, ahora le dice las mismas palabras a Isaac, y Dios está cumpliendo su palabra. Génesis 28. Isaac tiene dos hijos, uno es Jacob y otro es Esaú, pero a Jacob le da esta palabra. Génesis 28, versículo 13 y 14. Cuando Jacob estaba huyendo porque había engañado a su papá y a su hermano, tomando la primogenitura, él va descendiendo, él va y cuando está huyendo, llega a un lugar que es Betel, y ahí se queda dormido. Y estando ahí, tiene una visión, versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, porque había una escalera, no alto, y que descendían ángeles, ¿sí? Que él veía. Y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Primero fue tu abuelo, ahora soy tu padre. Dice: y la tierra en que estás acostado,
te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Una vez más, Dios confirmando la misma palabra, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios, si regresamos al Salmo, simplemente como referencia, y regresamos al Salmo, simplemente nos dice cómo Dios dio una promesa a Abraham. Esa promesa se la volvió a decir a su hijo Isaac. Esa misma promesa se la dijo a Jacob. Y Dios había hecho un pacto. Dice ahí el versículo 11. Ahí le dice cuál es el pacto. Dice: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y incluso me dice el versículo 12 que ellos eran pocos. Eran aproximadamente, eran menos de 70. Pero cuando ya están completos, que van a ir a Egipto, son como 70 personas. Ellos no tienen una nación, viven como forasteros, van de un lugar a otro. Y incluso dice ahí cómo Dios los ha guardado, porque dice en el versículo 14: no consintió que nadie los agraviase. Por causa de ellos castigó a reyes. Y esto es, ¿se acuerdan cuando Abraham va escapando y llega, que nomás les digo a dónde llega? Versículo 20, capítulo 20, llega con Abimelech. Y cuando llega con Abimelech ve la esposa de Abraham y que dice a Abraham: si llegamos, tú vas a decir que eres mi hermana. Y cuando Abimelech ve a Sara, la quiere tomar por mujer. Y cuando él la toma para estar en su casa, dice que de noche Dios le habló al rey y le dijo que estaba en peligro de muerte, porque la mujer que había tomado era de un hombre que estaba casado. Entonces Abimelech se asusta, o va con Abraham y dice: ¿por qué me dijiste esto? Mi vida está en peligro. Entonces, simplemente esto que sucede en el Salmo 105 me habla de la protección que Dios había tenido con su pueblo. No permitió que fueran agraviados, no permitió que fueran castigados. Dice el versículo 15 que ni permitió que sus ungidos fueran tocados, porque Dios tenía un plan y un propósito completamente para su vida. ¿Estamos? Versículo 16. Ahora voy a leer del 16 al 25. Dice así: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal, ¿sí? Pensasen mal. Esta segunda parte me habla acerca de la historia de José. Creo que la mayoría hemos escuchado la historia de José y simplemente recuerden que está recordando lo que Dios ha hecho. Y lo que me dice es que Dios trajo hambre a la tierra. ¿Se acuerdan que Dios tiene un plan en la vida de José? Y que Dios le permitió tener un sueño donde veían que todos se inclinaban hacia él. Sus hermanos se enojan porque dicen: ¿cómo tú, siendo el menor, piensas que todos nos vamos a inclinar? Aún mis padres también nos vamos a inclinar a ti. Y ellos toman un plan. ¿Y cuál es el plan? De venderlo. Y venden a José.
Y Isaac amaba a José porque era su hijo pequeño, aunque después va a tener a Benjamín, pero incluso tenía una túnica de colores especial que había hecho. Y es triste la historia, ¿no? Porque ellos toman, los hermanos toman a José y lo venden. La túnica la rompen, la llenan de sangre y le hacen pensar a su padre que un animal lo ha devorado y que está muerto. Ellos se deshacen completamente de José. José es vendido, llega a la casa de Potifar, lo sabemos, donde él está gobernando, él está dirigiendo ahí, sirviendo, y entonces lo acusa la esposa de Potifar. Esto hace que lo lleven a la cárcel. Y estando en la cárcel, ahí leíamos ahorita, ¿no? Que afligieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona. Y estando ahí, llega el cocinero, ellos tienen un sueño, José se lo interpreta de parte de Dios. Ellos no se acuerdan de sacarlo, sino que ahí lo dejan. Y más adelante el faraón tiene un sueño. Y cuando el faraón tiene un sueño, quiere quien se lo pueda interpretar. Y como está buscando, le dicen, ¿sabes qué? En la cárcel había un hombre que él puede interpretar el sueño. Y lo mandan traer. Cuando él escucha el sueño, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Y empieza a hablar acerca de esos 7 años de bendición, pero venían también 7 años de hambre. Me llama la atención que ahí en el versículo 19 dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Me llama la atención esto, ¿por qué? Porque me hace entender algo, que la vida de José fue una vida muy difícil, de mucho conflicto, pero de en medio de todo eso, Dios ahí estaba. Dios tenía un plan, Dios tiene un propósito, y entonces puedo aprender algo en nuestra vida el día de hoy, como una enseñanza, un principio. Cuando Dios me hace pasar por momentos difíciles, es porque Dios quiere cumplir un propósito en mi vida. Aunque a veces no lo entienda, aunque a veces quiera que Dios cambie las cosas en un momento, en un instante, ya. Pero Dios no lo hace cuando yo quiero y como yo quiero. Dios lo hace a su manera. Y entonces permitió, aunque Dios le dio un propósito y un sueño a José, permitió que lo vendieran, lo permitió que trabajaran como esclavo, permitió que lo acusaran, que lo metieran en la cárcel, que aunque Dios lo había usado para responder o dar interpretación a un sueño, no lo sacaron, se volvió a quedar. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en él. Cuando el faraón escucha lo que José le ha dicho y hace y ve cómo lo que él había interpretado se cumple, me dice ahí que lo puso como señor, como el segundo del rey. Y lo que hacía José es que él enseñaba a los grandes a hacer lo que era correcto. Incluso dice en el versículo 22, y a los ancianos enseñaba sabiduría. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando hubo un hambre en toda la tierra, la familia de Isaac llegó a Faraón. Y cuando vienen por comida, sorpresa, el hermano que habían vendido es el que está al frente repartiendo alimentos y repartiendo todo. Y entonces él les permite que puedan ver que lo que ha sucedido era de parte de Dios. Mira, veamos lo que dice Génesis 45:5. Génesis 45, versículo 5. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, cuando fueron ellos a buscar comida, dice así, dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. José sabía que el hecho de que lo hubieran vendido, todo esto era plan de Dios. Génesis 50, 20. Génesis capítulo 50.
dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, puedo entender algo. Cuando José está pasando por todo este proceso, sabe que Dios estaba con él, sabe que Dios tenía un propósito y que Dios al final lo cumplió. Entonces, cuando sus hermanos vienen y se sienten apenados, José le dice: no se preocupen, yo sé que aunque ustedes lo hicieron, todo esto era parte del propósito de Dios para perseveración de su pueblo. Y lo vemos en todo momento, cómo Dios está cuidando a su pueblo para que puedan estar bien. Dice el versículo 24 del Salmo 105. Dice: y multiplicó su pueblo en gran manera. Cuando Isaac con su familia llegan a Egipto, eran 70 personas nada más. Y lo que hace Dios es que ahí en Egipto hay comida, ahí pueden estar bien y empiezan a crecer. Y el que gobernaba era José. Y entonces el pueblo empieza a multiplicarse. Dice el verso 24: se multiplicó en gran manera y los hizo más fuertes que sus enemigos. Empiezan a crecer y empiezan a crecer y empiezan a haber miles y empiezan a haber cientos de miles, hasta que al final hay millones. De ese pueblo de que había entrado 70, Dios permite que puedan crecer. Son tan fuertes que ellos empiezan a tener miedo. Incluso el versículo 25 dice: y cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. El problema es que estaba el faraón. Faraón había puesto a José, y José es el que reinaba juntamente con el faraón, o gobernaba más bien, ¿no? Pero de repente ese faraón ya no está, muere, y llega un faraón que no conocía a José. Y lo que dice aquí, que me llama mucho la atención, es que Dios fue el que cambió el corazón para que entonces no vieran con buenos ojos al pueblo de Israel. Y los puso contra el pueblo de Dios. Ahora ya hay una gran nación. Ya el pueblo de Dios ha crecido, porque de 70 hay millones. Y ahora ellos los están oprimiendo. Y ellos tienen miedo y dicen: si los dejamos crecer, nos van a conquistar. Mejor vamos a oprimirlos y vamos a castigarlos para que ellos siempre estén debajo de nosotros. Versículo 26 dice: y envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, pues puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, y no fueron rebeldes a su palabra. Y a partir de aquí es el libro del Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés y le dice: ve, porque quiero que hagas que mi pueblo me sirva en el desierto y tú los vas a libertar? Dice: yo he escuchado a mi pueblo que han clamado. Y entonces Dios usa a Moisés, Dios usa a Aarón, y empieza a mostrar las plagas. A partir de aquí vamos a ver las plagas, las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, para que ellos puedan ver el poder de Dios. Y dice así, versículo 29, perdón. Dice: volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Imagínate, había ranas en todas partes. Verso 31. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en sus tierras. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte
a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de todas sus fuerzas. Entonces, en estos versículos me habla de, ellos están recordando el poder de Dios, de cómo los libró, de cómo Dios estuvo poniendo una plaga tras otra plaga, y el faraón veía, y cuando el faraón veía que no podía más, le decía a Moisés, ok, voy a dejar libre al pueblo. Pero la Biblia me dice que Dios endureció el corazón del faraón y no los dejaba libres. Pero en todo momento ellos vieron la mano poderosa de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el momento en que Dios les dijo que si no los dejaba libres, iba a morir todo primogénito. Y el faraón endurece su corazón, no los deja libres, y va a llegar el momento en que todos los hijos primogénitos iban a morir. Y lo que hace Dios es poner una solución de protección a su pueblo, y les dice, van a ustedes a matar un cordero. Este cordero es el cordero pascual, en el cual ustedes van a hacer un sacrificio, y con la sangre del cordero ustedes van a marcar las puertas de sus casas. Dice, y entonces en la noche iba a venir el ángel de la muerte, y entonces iba a entrar a cada casa, y en cada casa iba a morir el primogénito, tanto de los hijos como de los animales iban a morir. Pero cuando llegara el ángel y viera en las puertas la sangre, ahí iba a ser la Pascua. La Pascua significa pasar de largo, o sea, no iba a llegar la muerte en esa casa porque estaba cubierta con sangre, e iba a pasar de largo, e iba a ir a la siguiente casa. Y si en la casa no había sangre, ahí entraba y moría. Pero si en la casa había sangre, pasaba por alto. Y entonces ahí aprendemos algo: Jesús es nuestra Pascua, porque el hombre está condenado a una muerte eterna. Pero cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre de este cordero que es Cristo, la muerte no puede tocar nuestra vida y pasa de largo. Y esa es la Pascua para nosotros. Y lo que hace Dios es que muere el primogénito, incluso del faraón, pero los del pueblo todos están vivos porque habían obedecido. Y lo que hace Dios es que Dios les dice que le pidan oro y plata a todo Egipto, y ellos saquean a Egipto porque reciben un pago por todo el tiempo que estuvieron sirviendo. Versículo 37 dice, y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Y Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. ¿Te das cuenta? Llega un momento donde ellos van a salir y pareciera que Egipto, bueno, no parece, no, y Egipto incluso le dicen al faraón, ya déjalo salir, porque si ellos siguen aquí, nos seguimos acabando todo. Escuchamos que hubo granizo, hubo plagas que sacaron con la comida, sacaron con todo, y cuando el pueblo salió, Egipto como nación se alegró de que ellos salieran. Dice, Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Y extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Y aquí me empieza a hablar de cómo Dios estuvo con el pueblo cuando estuvo en el desierto. Recuerden, 40 años estuvo el pueblo en el desierto. Y esos 40 años Dios estuvo con ellos. Y me dicen, ¿cómo? En el día, una nube. Creo que aquí en Monterrey nos podemos entender esto muy claramente, ¿no? Porque aquí hace mucha calor. Y cuando de repente andas en la calle y está el solazo, cuando de repente se pone una nubecita, uno dice, ay, gracias a Dios por la nube, ¿no? Y si te toca caminar, dices que no se quite, que no se quite, que no se quite. Entonces la Biblia me habla, imagínate, una nube, no pequeña, sino una nube que cubría a 2 millones, algunos conocían que eran 2,5 millones de personas que salieron de Egipto. ¿Te puedes imaginar 2 millones de personas caminando? Ahorita que decía Paloma, ¿no? De que vemos que jugó la selección y que ganó, y que de repente vemos imágenes del ángel, ¿no? Que más de 200,000 personas celebrando, ¿no? Y ves las imágenes y ves un mar de gente. Bueno, son más de 200,000.
Estamos hablando de 2,5 millones de personas con animales y todos en un caminar en el desierto. Y donde van ellos, hay una nube que va cubriéndolos en todo momento. Impresionante. Y dice de noche una columna de fuego para alumbrarlos, para calentarlos, para que ellos puedan estar seguros. Yo tengo que decir, o tengo que pensar, esto era algo sobrenatural. Porque el que vayamos caminando y que de repente me salga una nube, es normal. Pero una nube por 40 años. No solamente eso, dice el versículo 40, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Recuerden que todos los días había carne y pan para que ellos comieran. Otra vez. Y cuando uno hace una fiesta, cuando hace una boda que vienen 200, 300, 500 personas, que parece el mitin político casi, imagínate comida para tantas personas, animales y todo, porque iban en el desierto. Dice ahí, pedían codornices, carne y comían, pan del cielo y comieron. Verso 41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedades como un río. Entonces, ¿te puedes imaginar? De repente tenían sed y otra vez no trajeron un garrafón. Imagínate cuánta agua tenía que haber para darle de beber a todos los animales, a toda esa gente, niños y todo, en el desierto. Cuando el agua brotaba de la roca, de la peña, tenían que ser ríos, cascadas, aguas. Por eso era un milagro. Ellos están recordando cómo Dios ha sido bueno con ellos, cómo Dios nunca los dejó. Ahorita leíamos ahí en el verso 37, dice que no hubo ningún enfermo en las tribus. La ropa no se desgastaba, iban creciendo y la ropa crecía con ellos. Ojalá que Dios siguiera haciendo ese milagro aquí, ¿verdad? Los zapatos igual. Tenían sus zapatos, sus guaraches, sus chanclas y iban creciendo conforme les iban quedando. No era como que ya no me quedan, pues dáselo a tu hermano, no, o sea, iban creciendo juntos. O sea, yo creo que a veces lo leemos y estamos acostumbrados. Es más, no es algo nuevo porque ya todo lo sabes, pero ellos estaban impresionados del cuidado de Dios había hecho. Desde que iniciaron con una persona que Dios escogió y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, a una gran nación. Algo grande que había sucedido, ¿sí? Y les alimentaba y les cuidaba en todo momento. Entonces, ellos están recordando la fidelidad y el cuidado de Dios en todo momento. Y están hablando del cumplimiento de su palabra. Verso 42. Dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Aquí donde dice se acordó, no quiere decir que a Dios se le olvidan las cosas y que de repente Dios dijo, ay, yo le había prometido algo a Abraham. No, sino cuando dice se acordó, está hablando de que llegó el momento en que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Dios les había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a llevar, al lugar que te voy a dar esta tierra. Dice, aquí habitarás tú. También le dijo a Isaac, esta tierra será tuya. A Jacob le dijo, no te vayas, aquí quédate porque te daré esta tierra que juré que daría a tu padre y al padre de tu padre, que daría a ti, a tu descendencia, a tu simiente. Entonces el verso 42 me dice, se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos de Egipto, que acabamos de leer, dice, y le dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Entonces le está diciendo, Dios se acordó de sus promesas. Nos había dado una promesa que iba a ser una nación y lo cumplió. Había dicho que iba a ser una gran nación y lo cumplió.
que íbamos a heredar esa tierra, y lo cumplió. Tanto así que Dios, lo vimos el domingo, que Dios les dijo: están comiendo de algo que ustedes no plantaron. Están viviendo en una morada que ustedes no edificaron. Dios había cumplido su palabra en todo momento con ellos. Por eso ellos están alabando a Dios, por ellos están engrandeciendo a Dios, por ellos están buscando a Dios, porque saben todo lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces Dios promete algo y lo cumple. Eso es algo bueno para nosotros, porque ha prometido ¿qué? ¿Qué nos ha prometido Dios a nosotros? Vida eterna, salvación, perdón, que donde Él esté, nosotros estaremos juntamente con Él. Entonces me hace entender y recordar algo. Dios ha sido tan bueno que cuando Él promete algo, lo cumple. De la misma manera, Dios ha prometido estas bendiciones para nosotros y la va a cumplir. A lo mejor a veces pasamos momentos difíciles, momentos de prueba como José, momentos de prueba y difíciles como el pueblo cuando estaba en Egipto. Pero en todo momento podemos aprender algo. Dios tiene cuidado de nosotros y podemos aprender que lo que estamos pasando es porque Dios nos quiere llevar a cumplir un propósito en nuestras vidas. Sería muy padre, ¿no?, poder decir: cuando vienes a Cristo se acaban los problemas. Pero no es así. Porque cuando venimos a Cristo van a crecer o van a ser mayores los problemas. Y entonces uno puede decir: entonces ¿para qué vengo a buscar a Dios? Porque si estoy sin Dios voy a tener problemas. Pero si estoy con Dios voy a tener problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora Dios está conmigo. Y que así como puedo ver cómo Dios cumplió un propósito hasta el final, Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Para qué crees que Dios hizo una promesa a Abraham? ¿Solamente para hacer un pueblo grande? ¿Solamente para darle una tierra? Dice al final el versículo 45. ¿Para qué les dio todo eso? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. En otras palabras es para que vivan como Dios quiere, para que guarden sus mandamientos, para que puedan ser obedientes a lo que Él está pidiendo. El día de hoy yo pudiera decirte, o pudiéramos preguntarnos: ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos ha hecho sus hijos? ¿Para qué nos quiere que estemos con Él para siempre? Y aquí está la respuesta: para que le obedezcamos, para que hagamos lo que Él quiere, porque si somos obedientes, Él nos va a bendecir y nos va a prosperar. Y si no somos obedientes, bueno, Dios traerá un castigo a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué lo hace? Porque no nos ama. No, al contrario, porque quiere que nosotros volvamos a Él. Creo que es importante el día de hoy recordar. Ya vimos 10 cosas, ¿no?, que tenemos que hacer, y la última era recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando uno lee este capítulo, te das cuenta cómo Dios escogió a Abraham siendo un idólatra. Y alguien puede preguntarse por qué lo escogió. De la misma manera que nos vio a nosotros y nos escogió, y no sabemos por qué. Y de ahí llevó todo un proceso cumpliendo promesas en Abraham, que fue el abuelo, en Isaac, su hijo, en Jacob, que fue el nieto, en José, en toda una nación, en todo un crecimiento, hasta la simiente que llega a Jesucristo. La única manera de poder estar con Dios en todo momento es a través de Jesús. Por eso es importante que el día de hoy nosotros podamos ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es importante que entendamos que esto no es religión, porque a veces nos preguntamos: ¿cuál religión tengo que estar? Esto no es religión.
Si no esto hablamos de Dios, Dios tiene un plan y un propósito que viene en su palabra, en la cual nos invita a todos nosotros a que podamos vivir en Él. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? En que Dios tiene planes y promesas para cada uno de nosotros. Y cuando Él tiene una promesa en nuestra vida, para nuestra vida, Él la va a cumplir. No vamos a irnos para allá, pero si vas a Hebreos, Hebreos te dice cómo Abraham caminó con fe. Y él no vio la tierra prometida, pero caminó creyendo que lo iba a tener. Isaac caminó, tampoco vio la tierra prometida, pero caminó creyendo que lo que Dios prometió lo iba a cumplir. ¿Sí? Jacob, de la misma manera. La Biblia me dice que todos ellos caminaron sin haber recibido lo prometido, pero caminaron en fe. El día de hoy, Dios ha prometido que vamos a estar con Él, que vamos a estar para siempre. Tenemos que aprender a caminar en fe y no sé si nos toque verlo, pero Dios en su momento cumplirá su promesa para que donde Él esté, nosotros también estemos. Dios es un Dios de promesa, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que Él nos está pidiendo cada día, de caminar en su perfecta voluntad. Y para esto, ahorita lo comentaba Paloma, y es cierto, Dios quiere que tengamos una relación con Él siempre. Si tú le buscas, como leíamos al principio, ten la seguridad que lo vas a encontrar. Y si tú lo encuentras, tú vas a poder estar con Él todos los días hasta el fin del mundo.